Si venís a Roma, este es un lugar que no podés dejar de ver. No solo es el monumento más visitado de Italia, es el símbolo más importante del Imperio Romano. Hoy te voy a mostrar cómo visitar el Coliseo bien, qué tipos de entradas necesitas, sus horarios, trucos para acceder y además te voy a contar mis lugares preferidos que tal vez te pueden orientar o inspirar para tu visita. Así que vamos. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Se lo van a encontrar al Coliseo. Omnipresente. Estamos frente al Anfiteatro Flavio, construido hace 2000 años, con capacidad en aquel momento para 65.000 personas. ¿Qué es hoy el Coliseo? Hoy es uno de los monumentos más visitados del mundo. Piensen que recibe por día entre 15.000 y 20.000 personas y en temporada alta esa cifra puede llegar hasta 30.000. Anualmente entran al Coliseo entre 7 y 8 millones de personas. Como ya les dije, es el monumento más visitado de Italia y además no solo es el Coliseo, porque toda la zona que rodea el Coliseo, el parque arqueológico, que incluye el Foro Romano, el Palatino, es uno de los centros arqueológicos más grandes del mundo. Por eso es una visita que hay que planificarla bien. Y lo que vas a necesitar sí o sí son las entradas, cosa que no es fácil tampoco. No caer en scam, en ventas que no son las oficiales. Y por otro lado, también es difícil entender qué ticket necesitas porque hay un montón de tickets que te dan acceso a distintos lugares. Para eso vamos a sentarnos en el ordenador y les voy a mostrar experiencia empírica qué tipos de tickets hay y dónde los tenés que comprar. Y además les voy a contar un par de truquitos. Vamos a sentarnos. Bueno, acá estamos en mi ordenador y les voy a mostrar. Primero preparé una presentación rápida para ver los tipos de tickets porque no es nada fácil entender qué tickets hay, qué se incluye, qué no se incluye. La web oficial es confusa, ¿sí? Entonces, revisemos primero lo básico y después hagamos una experiencia de compra. Cuando compras el ticket, lo que estás comprando no solamente es el ticket al Coliseo, estás comprando el ticket a todo el parque arqueológico del Coliseo, ¿sí? Y eso incluye 3 lugares centrales. El Coliseo en sí, el Foro Romano, son los restos, las ruinas de lo que era, bueno, es una mezcla, ¿no? Pero hay partes de la época de la República Romana, parte de emperadores, etc. Y después tenés el Monte Palatino, que está un poco más, como pueden ver, un poco más elevado, donde tenés muy buenas vistas. También hay ruinas de emperadores y un poco lo que era el barrio de la clase noble en aquel momento. Bueno, entonces, cuando entras, el ticket te permite visitar los 3 lugares. ¿Qué tipo de ticket puedes comprar? Vamos desde los más sencillos a los más complejos. El ticket esencial es el que te permite entrar al Coliseo, visitar el primero y el segundo nivel con las terrazas panorámicos y después puedes entrar al Foro Romano y al Monte Palatino, como vimos antes. Bien, esta entrada no incluye el acceso a la arena y a los subterráneos. ¿Qué es la arena y los subterráneos? Como ya se los dije, es la parte más baja del Coliseo, ¿sí? Los subterráneos y la arena viene a ser el nivel 0. Esto es otro ticket que vamos a ver más adelante. La visita van a ver que dice que la entrada es por 24 horas. Pero atención con esto, tenés que elegir una hora exacta en la que vas a entrar al Coliseo, ¿sí? Y es importante que lo combines pensando en el resto de lugares que vas a visitar. Por ejemplo, podés entrar al Coliseo a las 10 de la mañana sabiendo que te va a quedar el resto de tiempo para el Foro Romano y el Monte Palatino. En total yo creo que necesitas 4 horas para visitar todo esto. 3 si lo querés hacer rápido. El Coliseo de por sí te va a sacar ya hora y media casi. Entonces 3 horas, 4 horas para el total, el conjunto, seguro. Entonces ahí tenés que elegir. Lo que tenés que setear, lo que tenés que marcar es la hora que vas a entrar al Coliseo Romano, ¿sí? Porque hay mucha demanda. El resto de los espacios, no todo el mundo visita todo. Entonces elegís la hora que entras al Coliseo y a esa hora la tenés que cumplir y tener en cuenta llegar antes porque hay controles de seguridad, controles de pasaporte. Las entradas, tengan en cuenta que las entradas son nominativas, nominales, llevan tu nombre las entradas, por lo tanto no te olvides de llevar el pasaporte o un ID, si no, no te van a dejar entrar. Y tener en cuenta también de que lo de 24 horas, bueno, es relativo, porque cada vez no puedes entrar y salir, entrar y salir. Una vez que entraste al Coliseo, te marcaron la entrada, no puedes salir y volver a entrar. Lo mismo con el Foro Romano. O sea, lo de las 24 horas es relativo. Próximo tipo de ticket viene a ser la experiencia completa inmersiva, de full experience, que le llaman. Ahí sí entras al ático y a la arena. Depende del tipo. Depende del tipo de ticket. Puedes entrar al ático o a la arena. Subterráneos y arena sería nivel 0 y -1. Ático y ascensor viene a ser, hay un ascensor exterior que te lleva arriba de estas zonas del ático, sería el tercer nivel, donde tenés una vista espectacular, no solamente del Coliseo, sino de toda Roma. Bueno, y después por otro
otro lado tenés es como un upgrade, no es un ticket de por sí, un suplemento que pagás para ver los lugares, los sitios super, que son sitios exclusivamente renovados, como la Casa de Augusto, la Casa de Livia, ¿sí? Todos los lugares son espectaculares. Porque, claro, lo que puede pasar es que en el Coliseo lo que vas a ver son muchas ruinas. Estos sitios están mejor conservados y restaurados. ¿Sí? Fíjate que tenés un montón de frescos. Es para pensarlo, ¿sí? Bueno, después les digo una cosa importante. ¿Dónde comprar los tickets? Después se los digo. Sigamos con el tipo de ticket. 24 horas, ticket básico al Coliseo. El primero que vimos, 18 euros. Acá tenés 24 horas solo la arena, no subís arriba a los niveles, sino que entrás acá solo a la arena y tenés solamente 20 minutos. Esto es un ticket express, digamos. Entrás a la arena, al piso -1 y podés disfrutar los espacios estos super que les comentaba antes. Después tenés otro tipo que es el Forum Superpass. Forum Superpass es para los que ya fueron al Coliseo y no quieren volver al Coliseo, pero sí están interesados en algo puntual, como por ejemplo la Casa de Livia, que fue restaurado hace poco. Bueno, te conviene este ticket, ¿sí? También 18 euros. Y después tenés las que son las Full Experience, que son más caras. Fíjate que salen 24 euros por persona. Acá entras a los subterráneos, acá entras al ático. Miren lo que es la vista desde el ático. Ven que les decía que ves gran parte de Roma. En todos los casos se incluye los espacios super. Después tenés suplementos, entradas para guías turísticas. Tenés un membership, que en el caso no creo que les sirva a ustedes, pero si vivís en Roma sí que tiene sentido. Tengan en cuenta que los horarios cambian. Generalmente la apertura es a las 8:30 del Coliseo y a las 9 del Foro, pero después va cambiando la hora de cierre. En verano se extiende mucho más y en invierno fíjate que a las 16:30 cierra. Podés entrar hasta una hora antes del cierre. Tener en cuenta eso también. Bueno, y creo que ya está. Dos cosas muy importantes. Una, cuando compren la entrada, asegúrense que están comprando en la web oficial, coliseo.it. Parque Arqueológico del Coliseo, porque cuando buscan en Google entradas Coliseo, gran parte de lo que aparece acá no es la entrada oficial. No son entradas oficiales. Esto lo hablamos en varios vídeos. En el vídeo de Estambul, para entrar al Palacio Topkapi. Me pasó ahora recientemente entrando al Palacio de Versalles, que hay webs que te venden tickets que no son oficiales, que después tenés que ir a un punto de encuentro para recogerlas, o no las tienen, porque compran tickets en grupos que después te los pueden asignar a ti o no. 24 horas antes piensan que son nominales. No es fácil vender una entrada que no sea la oficial. Así que tengan mucho cuidado. Miren, yo estoy haciendo clic en todos estos resultados de búsqueda de entradas Coliseo. Miren, esto no es oficial. Fíjense que son otros precios también. Más del doble, más del triple salen. Esto no es oficial. Visita el anfiteatro. Tampoco. Esto no es oficial. Miren, hasta imitan el estilo de la web oficial. Esto no es oficial. Tampoco es oficial. Bueno, esta se nota más. Esta es la web oficial. Ténganlo en cuenta. Segundo tema, también importante. Mucha gente lo que hace es visita primero el Coliseo, lo cual tiene sentido, y después entran al Foro Romano, pero por este acceso, por el acceso que está en la Vía Sacra, que es el que está más cerca del Coliseo. Y acá además hay una tiquetería, ¿ven? Una billetería. Entonces, este acceso se llena y hay colas de hasta 1 hora para entrar al foro, lo cual no tiene mucho sentido realmente, ¿sí? Tengan esa precaución. Lo que tienen que hacer es, en vez de entrar por esta entrada, que es la más masiva, la que está en la Vía Sacra, se vienen caminando a la vía del Foro Imperial, vía dei Fori Imperiali, caminan, serán unos 500 metros y van a llegar a la segunda entrada, que está enfrente a la estación de metros. No me fui mucho. Por acá está. Yo se los voy a dejar marcado en el mapa. Acá tenés otro acceso. Fíjate, se ve bien. En esta entrada no hay cola. Recuerden, y entran directamente al Foro Romano sin hacer cola. No tiene sentido esperar 1 hora, hora y media, haciendo una cola que si caminas, tal vez exageré, 300 metros, no hay nadie. Bueno, volvamos al vídeo. Bueno, espero haberlos podido orientar en cuanto a la compra de tickets. Ahora lo que voy a hacer es les voy a contar los lugares que a mí más me gustan y por último les voy a dejar consejos de qué tener cuidado, dónde comer, dónde dormir, mis clásicos consejos de viaje. El Coliseo es espectacular, evidentemente. Hay que ir por lo menos una vez en la vida. A mí lo que más me gusta, ¿saben qué es? Son los pasillitos del Coliseo. Los espacios por donde subías a las tribunas. No, pero se ven un montón de escenas muy interesantes. De gente, de paisajes, de distintos juegos de luces. A mí esos pasillos internos me encantan del Coliseo.
Después del Foro Romano tengo dos zonas muy especiales para recomendarles, porque es enorme el Foro Romano y es realmente una mezcla, porque como siempre les cuento, Roma está hecha en capas, o sea que es una mezcolanza de momentos de Roma. El primer lugar que les recomiendo es Foro Romano, al fondo, prácticamente lo más lejos que estés del Coliseo, o si utilizan la entrada que les dije, la que no hay cola, cuando entran a la derecha al fondo. Ahí está, muy fácil. Se van a encontrar con la rostra. La rostra era la tribuna desde donde se hablaba al pueblo romano, como el centro político de la Roma republicana. Hoy lo que van a ver son ruinas, un podio en ruinas, pero en su momento era un edificio espectacular. Desde este podio hablaban los cónsules, senadores, generales victoriosos y oradores famosos como por ejemplo Cicerón. Realmente era literalmente el balcón de poder de Roma. Se le llama rostra porque viene de los espolones, los barcos enemigos capturados después de una victoria romana, como el frente. Era como la prolongación de un buque de guerra, una tarima, siempre debajo de la línea de flotación. De ahí viene la palabra rostra. Después de una victoria naval romana, colocaban estos espolones, estos frentes en la tribuna como un símbolo de poder. Entonces se llamó la rostra. Bueno, esto en cuanto a la época de la República, pero después viene toda la época del Imperio. Y para ver eso les recomiendo ir a la colina del Palatino. Van a ver que hay mucha gente que entra y se va directamente al balconcito. Ese que es una vista muy bonita, obviamente, de todas las ruinas, arriba de la colina Palatino. De hecho, esa entrada que hay tanta cola porque quieren ir directamente a sacarse la foto al balconcito. Yo lo que les recomiendo es que sigan otros carteles, que suban a la colina, pero suban a la colina del otro lado, que no tenés. También subís a la zona alta, pero tenés los lugares más interesantes y tenés unas vistas de Roma espectacular. Tienen que seguir los carteles que dicen Museo Imperial o Casa de Augusto o Jardines Farnese. Esa es la dirección. Después si quieren van al balconcito a sacarse la foto. Pero además este lugar que les digo hay mucho menos gente y como les dije hay lugares muy interesantes. Es donde originalmente vivían las familias poderosas, aristocráticas y los políticos importantes. Era como un barrio noble que después cuando llegan los emperadores, termina la República, llega la época de los emperadores, la época imperial, el Palatino se vuelve la zona de los palacios imperiales. Desde Augusto, que fue el primer emperador de Roma, el Palatino deja de ser un barrio noble y se convierte en el centro del poder imperial. Acá estaban la casa de Augusto, Domus Augusti, la casa de Livia, que se pueden visitar con este ticket extra. ¿Se acuerdan? Son los lugares súper que podés entrar con el ticket que es la experiencia completa, full experience. El Domus Flavia, el Domus Augustana, que era la residencia privada imperial, el Palacio Dominiciano, que es enorme. De hecho, la palabra palacio viene de acá, palatium, palatino. Y después, otra cosa que les recomiendo ver son los Jardines Farnese. ¿Por qué? Porque eso ya es de la época del romanticismo. O sea, Rostra, República. Palatino, palacios imperiales de la Roma imperial. Pero después todo eso quedó abandonado. Así, literalmente. Y en el siglo XVI, pleno Renacimiento, cuando Roma ya no es imperial, sino que es papal, Alejandro Farnese, de familia noble, que fue papa, el papa Pablo III, decide ocupar esta colina del Palatino, que en ese momento estaba literalmente en ruinas, y construir ahí algo nuevo. Entonces los Farnese, que los vimos en el vídeo de cómo interpretar los escudos nobles y papales en Roma, uno de los vídeos más friki que tengo del canal, que se los voy a dejar abajo enlazado en la descripción. Los Farnese era una de las tantas familias nobles. Crearon en la colina Palatino los Orti Farnesiani, que son los jardines Farnese. Uno de los primeros jardines botánicos privados de Europa. Terrazas renacentistas sobre lo que eran las ruinas imperiales, pabellones, escalinatas, fuentes, vistas espectaculares sobre el foro romano, se los dije, reinterpretan el lugar como un jardín noble renacentista. ¿Por qué me gusta que visiten estos jardines? Primero porque son preciosos, pero además porque se ve perfectamente en la visita a los foros el concepto de cómo visitar Roma en capas. Visitan la Roma republicana, la Roma imperial, la Roma medieval y por último la Roma renacentista. Todo en un mismo lugar. Esto se los expliqué en un vídeo sobre cómo visitar Roma en capas. Y en ese vídeo también les recomendaba visitar la estación de metro del Coliseo, que está ahí a 100 metros del foro, que se interrumpió su construcción durante mucho tiempo. Tardó 12 años en construirse esa estación de metro, de la cantidad de restos arqueológicos que fueron encontrados.
mostrando. Tuvieron que modificar el recorrido, los túneles. Y además en aquel video también les recomendaba otro lugar que es la iglesia San Clemente, que también está técnicamente del Coliseo a 100 metros, que también puedes visitar toda una estructura en capas. No me quiero extender, pero fíjense que les recomiendo visitar el Foro Romano también para entender cómo Roma se fue construyendo en capas. Nada se destruía, sino que todo se reutilizaba también, como en este caso. Bueno, ya estamos con el Coliseo, ya estamos con el Foro, Colina Palatino. Ahora les cuento, les voy a dar consejos generales que les pueden servir ese día que hacen la visita al Coliseo. Bueno, primero, que no sea solo día, visítenlo de noche también. No hace falta que entren, pero no importa. De última, hasta se toman un taxi y le dicen que le piden que dé la vuelta al Coliseo. Porque es precioso de noche y está muy bien iluminado. O sea que vale mucho la pena hacer una visita de día, profunda, con todos los contenidos de este video, pero después pegarte una vueltita a la noche simplemente para verlo iluminado. Otra cosa, si van en verano, tengan en cuenta que puede hacer mucho calor y cuando están adentro del Coliseo, en los balcones de los niveles, les puede pegar muy fuerte el sol. O sea que llévense bronceador, agua, porque además las aguas en la calle se las van a cobrar a 2 euros. Zapatos cómodos, imagínense que van a estar caminando sobre ruinas, ¿no? El piso es muy irregular dentro del Foro Romano y también en el Coliseo. En realidad el piso es irregular en toda Roma. Tengan cuidado cuando caminan en Roma en general, porque las veredas son un desastre. O sea, calzado cómodo para tu viaje a Roma y tener cuidado. Como les dije, las entradas son nominales, van a tu nombre, hay controles. Primero tenés un primer control que te van a pedir el pasaporte o el ID para verificar que corresponde la entrada y después tenés un segundo que es como el de los aeropuertos, el control de seguridad. No tan estricto, pero si llevas mochila, el abrigo, lo tenés que pasar por el escáner, etc. O sea que no vayan al último momento. Yo les diría lleguen media hora antes del horario que setearon en el ticket para entrar. Bueno, de ir en auto, olvídense. Bueno, tal vez estuve muy estricto. Si ustedes entran con el auto a Roma solo para la visita del Coliseo, puede ser, hay un parking ahí en el Coliseo. Les van a cobrar 35 euros, más 45 euros tal vez el día. Lo que pasa es que el Coliseo está dentro de una zona de tráfico limitado. O sea, necesitas una autorización especial. Todo eso se los conté en otro vídeo que es cómo entrar con el auto a Roma. Que de hecho el consejo que les daba es dejen el auto en la periferia, llegan con el metro línea C al Coliseo. Se los dejo abajo en la descripción. Si el caso es que estás viajando en auto, mirá ese vídeo antes de entrar a Roma. Y por último, tengan cuidado en las zonas aledañas al Coliseo, porque en general se suelen aprovechar del turista. En general, no quiero generalizar porque no me gusta, pero en esa primer línea, por ejemplo, esa primer línea de restaurantes que da sobre el Coliseo, generalmente la comida no es buena y les van a cobrar más. Es más, ¿viste? Si te invitan a entrar a un restaurante mientras va caminando, no entres. Si te ves menúes en inglés en el restaurante, no entres. Porque esos son los típicos lugares donde son zonas muy de contacto con el turismo masivo y se aprovechan. Si justo es la hora de comer y quieren ir a comer algo, yo les voy a recomendar un lugar que está un poco más alejado, tal vez el Coliseo estará a 600, 700 metros, pero bueno, es porque les dije, te tenés que alejar un poco. Se llama la Hostería Los Amigos. Es la típica hostería romana, que cada vez hay menos. Miren, estuve 3 noches en Roma en mi último viaje, las 3 noches fui a comer ahí. Hacía tiempo que no me pasaba eso. La última vez que me pasó fue el restaurante Eugenia en Atenas, que se los conté en el vídeo y después me dejaron en los comentarios, ah, sí, Matías, qué bueno, qué bueno. Espectacular ese lugar. Miren, una hostería, la clásica hostería romana es la que tiene mantelitos de cuadrillé afuera. El vino no se vende por cantidad fija. Una copa, una botella. Te dejan la botella ahí, del vino de la casa y tomá lo que querés. Después te van a cobrar lo que consumiste. De hecho, siempre un poquito menos te cobran. Tenés los platos clásicos. Espagueti cacio pepe, una fritura, carnes, una entrada mozzarella que es la mozzarella. Va, espectacular. Te tratan bien. Por supuesto, es un restaurante que visitaron los famosos. Están las fotos del dueño con los famosos. Esa es la típica hostería romana. Bueno, ahí les recomiendo que vayan. Caminen un poquito más, pero vaya la experiencia. Los precios son justos, por supuesto. Si no hubiese ido 3 noches seguidas. Le van a cobrar la mitad de lo que les cobran enfrente del Coliseo. Y van a comer 10 veces mejor. Bueno, y por último, ¿dónde dormir? Bueno, dónde dormir en Roma es muy amplio, ¿no? Pero si quieren dormir cerca del Coliseo, bueno, yo me quedé en uno de estos Airbnbs a 300 metros. Sí, más apartamento más que Airbnb. Es todo con domótica, ¿no? Nadie te espera, básicamente. Con código vas entrando abajo, puerta principal, arriba, puerta del apartamento, pero el apartamento está espectacular. Y es impagable levantarte y después de lavarte los dientes, abrir las persianas del balcón, mirar a tu izquierda y ver el Coliseo, eso es único.
Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, espero que les sirva, que los oriente, que les ayude a planificar ese día de visita al Coliseo, los Foros y la Colina Palatino. Si les gustó el vídeo, denme un like, suscríbanse al canal, tengo un montón de vídeos de Roma, un montón. Se los voy a dejar abajo en la descripción, les dejo la lista de todos los vídeos. Y lo que les recomiendo ahora que sigan, porque estás muy cerca, les recomiendo que sigan con el vídeo de cómo descubrir Roma en capas, justamente, porque tenés la iglesia de San Clemente a 100 metros del Coliseo, es ideal para visitarla. Y escríbanme en comentarios lo que quieran, que me encanta leerlos. Contestar me toma un tiempo, pero me gusta mucho que me dejen comentarios. Motiva mucho a seguir viajando y haciendo contenidos. Bueno, que tengan un buen viaje a Roma, planifiquen la visita al Coliseo. Adiós.